Dios le ha dado al hombre una vida inmaterial. Las Escrituras enseñan que la vida inmaterial y la personalidad del hombre son derivadas del aliento creativo de Dios y que nuestro aliento de vida depende de la gracia sustentadora de nuestro Creador. Job 12, versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Algunas escuelas de psicología científica moderna atribuyen la personalidad y el intelecto del hombre a la función física, química y eléctrica del cerebro. Mientras que estas escuelas no pueden explicar el origen de la vida ni el principio de vida, prefieren eliminar enteramente cualquier base sobrenatural acerca de la facultad racional del hombre. Los psicólogos evitan el término mente concentrando sus experimentos en el cerebro y el sistema nervioso, esto con el fin de buscar una explicación física a todo comportamiento humano. Ellos no pueden explicar cómo, en caso de una herida a un lado del cerebro, la personalidad de uno pueda ser restablecida en el otro lado. El hombre como ser libre, creativo, racional y adorador es demasiado asombroso y complejo para ser explicado como el resultado de la acción de una simple coincidencia de fuerzas físicas. El libro de Génesis informa del origen divino del ser interior del hombre. Entonces Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2, versículo 7. El elemento inmaterial en el hombre está considerado en la Escritura por el uso de al menos 9 términos distintos. 1. Vida. Marcos 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 2. Alma. Marcos 8, versículo 36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 3. Espíritu. Salmos 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. 4. Mente. Romanos 7, versículo 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 5. Corazón. Efesios 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. 6. Fuerzas. Lucas 10, versículo 27. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 7. El yo. Primera de Corintios 4, versículo 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 8. Voluntad. Primera de Corintios 7, versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 9. Sentimientos. Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cada uno se refiere al ser inmaterial desde un punto de vista diferente, o describe una función diferente del ser. Por otro lado, varios de los términos podrían ser intercambiables. Por ejemplo, la palabra griega suche es traducida variadamente a las palabras castellanas vida 42 veces, alma 53 veces y corazón 2 veces. Las palabras más frecuentemente usadas para identificar al ser inmaterial son alma y espíritu. Alma es la traducción de la palabra hebrea nepes y la palabra griega suche. Espíritu es la traducción del hebreo ruach y el griego pneuma. Es interesante que estas 4 palabras originales significan básicamente aliento o viento. Estos términos expresan aptamente el hecho de que nuestro ser inmaterial se deriva del aliento de Dios. Cuando Jesús le describió a Nicodemo la obra del Espíritu de Dios, en Juan 3, versículo 8. Dijo el viento, pneuma, sopla, neo de donde quiere. Algunos eruditos piensan que la cláusula debería ser, el espíritu respira donde desea. Las palabras griegas son aptas para cualquiera de las traducciones. El libro de Job atribuye la creación del hombre al aliento de Dios. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. 32, versículo 8.
Y el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. 33, versículo 4. Se ha dicho a menudo que toda criatura viviente tiene alma, pero solo el hombre tiene espíritu. El hecho es que la Escritura atribuye alma y espíritu a los animales. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés 3, versículo 21. Y allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán. ¿Qué hiciste para que jugase en él? Todos ellos esperan en ti. Para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Salmos 104, versículos 25 al 30. El hombre se distingue de las criaturas inferiores por la calidad de sus facultades. El hombre está creado a la imagen de Dios, y porque su vida es eterna. Ha sido enseñado que el hombre no regenerado tiene solo cuerpo y alma, y que el espíritu es impartido en el nuevo nacimiento. Esto confunde el espíritu humano con el Espíritu Santo que habita en el creyente. Se dice que los hombres que no son de Dios también tienen espíritus. Primera de Crónicas 5, versículo 26. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Ala, a Abor, a Ará y al río Gozán, hasta hoy. También es incorrecto decir que alma es el elemento humano y espíritu es el elemento divino. De nuevo, esto confunde el espíritu humano con el Espíritu Santo. Las almas y los espíritus de los hombres están descritos en el cielo. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Alma y espíritu les son atribuidos a Dios el Padre y al Hijo. Mateo 12, versículo 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. En lo que respecta a la composición del hombre hay dos escuelas clásicas de pensamiento. Tricotomía, 3 partes cuerpo, alma y espíritu, y dicotomía, 2 partes cuerpo y alma, o espíritu. Los argumentos para las dos posiciones son las siguientes. Tricotomía 1. En Génesis 2, versículo 7, la combinación de un cuerpo de polvo y el aliento de Dios dio como resultado una tercera parte, el alma. 2. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 especifica definitivamente 3 partes del hombre, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3. Hebreos 4, versículo 12 declara que el alma y el espíritu son capaces de ser divididos en dos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 4. Cuando Pablo habla de los hombres como carnales, naturales del alma, y espirituales, parece estar indicando condiciones relacionadas al cuerpo, alma y espíritu respectivamente. Primera de Corintios 2, versículos 11 al 14. ¿Por qué quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dicotomía 1. En Génesis 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Solo 2 partes distintas son mencionadas, el cuerpo de la tierra y el aliento de Dios. El alma viviente no es una tercera parte, sino el resultado del cuerpo y el espíritu. No dice que el hombre tenía un alma, sino que fue un ser viviente.
2. Los términos alma y espíritu son usados intercambiablemente, por ejemplo, en Juan 12, versículo 27 Jesús dijo, ahora está turbada mi alma, pero en Juan 13, versículo 21, leemos, habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu. Génesis 41, versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Salmos 42, versículo 6a, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Hebreos 12, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Apocalipsis 20 versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 3. Ambos términos alma y espíritu son usados para animales al igual que para hombres. Eclesiastés 3, versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Apocalipsis 16, versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. 4. El término alma es atribuido a Jehová. Jeremías 9 versículo 9. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Isaías 42 versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 53, versículos 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hebreos 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. 5. Los ejercicios espirituales más altos son atribuidos al alma al igual que al espíritu. Marcos 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 6. De acuerdo con Jesús, perder el alma es perderlo todo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8, versículos 36 y 37, Mateo 16, versículo 26. 7. Respondiendo al argumento basado en la bendición en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, el dicotomista responde que Pablo no infiere que el cuerpo, alma y espíritu sean tres partes distintas y separadas del hombre, pero que usa alma y espíritu en la misma manera que Jesús usa los cuatro términos corazón, alma, mente y fuerzas en Marcos 12, versículo 30, y nadie le adjudica cuatro partes al hombre sobre la base de las palabras de Jesús. Pablo usa la palabra mente traducida de 9 palabras griegas distintas, más frecuentemente de lo que usa el término alma, cuando se refiere a la parte racional del hombre. 8. En respuesta al argumento tricotomista de Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Concerniente a la división del alma y el espíritu, el dicotomista señala que el versículo no habla de la palabra dividiendo el alma del espíritu, sino penetrando hasta lo más recóndito del ser, aun a los pensamientos y las intenciones del corazón. Vine comenta: la palabra de Dios penetra todo lo que se encuentra en lo más profundo de la naturaleza humana, no separando alma de espíritu y coyuntura de tuétano, sino penetrando y poniendo al descubierto lo más profundo del ser, cortando a través de lo más secreto de la vida del espíritu, penetrando el alma y aún más profundamente el espíritu, como si fuera a través de las coyunturas hasta el mismo tuétano.
El dicotomista no dice que no existe ninguna diferencia entre las palabras alma y espíritu. Aunque son usadas frecuentemente para designar la misma parte inmaterial del hombre, en su uso más preciso, se refieren al ser interior del hombre en diferentes relaciones. Cuando las palabras son distinguidas en significado, el alma mira hacia la tierra, el espíritu hacia el cielo. El alma es el hombre en sus relaciones terrenales, el espíritu es el hombre en sus relaciones espirituales. Sin embargo, los dos no pueden ser separados, sino juntos constituyen el ser inmaterial del hombre. El hombre se convierte en un alma viviente. Los dos conceptos de tricotomía y dicotomía. Debe tenerse en mente que la diferencia entre las dos posiciones no es realmente grande y que ninguna doctrina importante es afectada por la diferencia. El hombre como unidad. Hay una fuerte tendencia entre los eruditos conservadores de pensar en el hombre como una unidad antes que un ser de partes divisibles. El alma, espíritu, es separada del cuerpo en la muerte física, pero solo por un intervalo esperando la resurrección. Pablo habla del alma como desnuda sin el cuerpo. Porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda de Corintios 5, versículos 1 a 4. Los griegos pensaban acerca del alma en la vida postrera como un espíritu separado del cuerpo. El creyente cristiano anticipa la unión del espíritu con un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Jesús, resucitado de la tumba y transformado. En Romanos 8 versículo 23, el apóstol Pablo habla de la redención del cuerpo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La expiación vicaria de Cristo redimió a la persona entera, no solo el alma o el espíritu. Cuando pensamos en el hombre como redimido enteramente, encontramos un nuevo significado en la bendición de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No son entonces el cuerpo, alma y espíritu funciones separadas de una persona, más que sustancias separadas? ¿No tenía Jesús en mente nuestra totalidad cuando dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Marcos 12, versículo 30. Hablando de tratar al hombre como una unidad, el doctor Paul Tournier, médico y psiquiatra suizo, escribe: la ciencia, en realidad, trabaja solo por análisis a través de dividir al infinito el objeto de estudio. Lo que sucede entonces es parecido a lo que ocurre cuando separamos un rompecabezas en sus 500 pedazos. El cuadro total desaparece. Este es el estado de la medicina moderna, ha perdido el sentido de unidad del hombre. Tal es el precio que ha pagado por su progreso científico. Sus descubrimientos son verdaderos, revelan hechos válidos e importantes. Pero no llevan a un verdadero entendimiento del hombre. No llegaremos a entender al hombre por sumar todos los elementos de conocimiento analítico que tenemos de él, pero comprendiéndolo como un todo unificado. El hombre no es solo un cuerpo y una mente. Él es un ser espiritual. Es imposible conocerlo si uno pasa por alto su más profunda realidad. El origen del alma o espíritu del hombre. Ya que las Escrituras registran solo una creación por el acto directo de la inspiración de vida por Dios. ¿De qué fuente viene el alma de cada persona nacida de nuevo? Hay tres teorías. 1. Preexistencia se explica en sí misma. Esta teoría de transmigración de almas es sostenida por el hinduismo, teosofismo, rosacrucismo y muchas religiones ocultas. No tiene ningún tipo de apoyo en la Escritura. 2. El creacionismo. Es una teoría creída por los católicos romanos y muchos teólogos reformados. Según los creacionistas, el alma es creada directamente por Dios en cada cuerpo nuevamente concebido en algún momento entre la concepción y el nacimiento, solo el cuerpo es propagado por los padres. Las escrituras citadas en defensa de esta teoría son: Zacarías 12, versículo 1,
profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Isaías 42, versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Isaías 57, versículo 16, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Eclesiastés 12, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hebreos 12, versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Esta posición hace a Dios el creador de almas pecaminosas o representa a Dios poniendo un alma pura en un cuerpo adánico depravado. También puede ser demostrado que las citas dadas en apoyo de una creación directa de cada alma, sostendría con igual fuerza la agencia indirecta de Dios en la procreación. 3. El traducionismo, parece ser la teoría preferida entre los eruditos conservadores. Según el traducionismo, la raza humana fue creada en Adán, y de él tanto cuerpo como alma fueron procreados por generación natural. Las escrituras que apoyan esta teoría, para mencionar algunas, son Salmos 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Dr. Strong describe esta posición de la siguiente manera. El traducionismo afirma que el hombre como especie fue creado en Adán. En Adán, la sustancia de la humanidad estaba aún en quietud. Derivamos nuestro ser inmaterial al igual que el material, por leyes naturales de propagación, de Adán, cada hombre individual según Adán poseyendo una parte de la sustancia que fue originado en él. En favor de la teoría traduciana se dice que no hay registro bíblico de la creación de un ser humano por Dios más de una vez, después del cual descansó de su trabajo Génesis 2, versículo 2. Es la que mejor explica la heredada naturaleza pecaminosa del hombre como fue descrita por David, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51, versículo 5. En una declaración sobre el nacimiento de Set, dice que fue engendrado en la semejanza de Adán. Génesis 5, versículo 3. El traducionista no afirma un origen puramente natural para almas nuevas, mantiene que todas las almas desde Adán son indirectamente creadas por Dios como el sustentador del proceso de procreación. Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El estado primitivo del hombre. Antes de la caída. Se hará un intento de mostrar la condición psicológica, moral, social, ocupacional y espiritual de Adán y Eva como ocupantes de su hogar edénico dado por Dios. El estado de conocimiento. Dios le dio a Adán la tarea de nombrar a todos los animales y pájaros, y quizás, a toda forma de vida. A Adán le fue dado dominio sobre todas las criaturas de Dios. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2, versículos 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La sabiduría de Adán incluía un profundo conocimiento de la naturaleza y propósito relativo de cada especie. El padre de la raza humana no era un adolescente desarrollado,
él era el científico residente del Edén. El estado moral. Ya que la santidad y justicia están entre los atributos fundamentales de Dios, cuando Adán fue creado a la imagen de Dios él participaba de un carácter santo y justo. Cuando Dios había completado la creación, todo lo creado era perfecto, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1, versículo 31a. Una comparación de Efesios 4, versículo 24 con Colosenses 3, versículo 9 y 10, infiere fuertemente la justicia primitiva de Adán. Su estado es descrito a menudo como el de mera inocencia. La palabra inocencia no es suficientemente definitiva. Adán fue creado en un estado de santidad que todavía no había sido confirmado, porque aún no había sido probado. Adán tenía un estado libre de maldad. El estado psicológico. Adán parece haber sido creado con varios instintos básicos, algunos prefieren llamarlos necesidades, exigencias o impulsos. Preservación de sí mismo. Adán fue advertido por Dios de inminente muerte si comía del árbol prohibido. Génesis 3, versículo 3. El deseo de comida. Dios proveyó todo tipo de planta y árbol bueno para comida. Génesis 1, versículo 29. El impulso de procreación o sexo. Adán y Eva recibieron orden de multiplicar y fructificar la tierra. Génesis 1, versículo 28. Génesis dice sobre el hombre y la mujer. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Génesis 2, versículo 24. La necesidad de adquisición. Dios los puso en su propio jardín, el cual perdieron con la caída. Génesis 2, versículo 15. Impulso a la dominación. Adán tenía dominio sobre la tierra y sobre toda cosa creada. Génesis 1, versículo 28. Estos instintos eran para el bien del hombre y continúan teniendo este propósito cuando no son abusados, sin embargo, ellos constituyen el deseo de la carne. Consecuentemente deben ser controlados por el espíritu en el creyente. El estado social. El hombre es una criatura social porque fue hecho para tener compañía. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, versículo 18. En el jardín Adán tenía comunicación diaria con el Señor. Cuando Eva fue creada, Adán tuvo compañía constante con un ser de su mismo tipo. Cuando Adán pecó, su pecado lo apartó de Dios. Fue entonces cuando floreció la sospecha entre Adán y Eva, resultando en la acusación: la mujer que me diste por compañera. Génesis 3, versículo 12. El estado ocupacional. El jardín del Edén no era un lugar de ociosidad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2, versículo 15. Adán no era solo un zoólogo, era también un horticultor. La belleza y productividad del Edén no fueron solo el resultado de la obra creadora de Dios. Adán guardaba y cuidaba el huerto, dándole toques de trabajo humano. La ocupación creativa es positivamente esencial para la realización personal. El trabajo se convirtió en fatiga solo cuando entró el pecado en escena. El estado de esperanza de vida. Adán fue creado con el potencial de inmortalidad. La muerte solo ocurriría si Adán desobedecía la orden de Dios respecto a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículo 16 y 17, Génesis 3, versículo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte comenzó a reinar. Querubines con una espada encendida vigilaron de allí en adelante el árbol de la vida. Génesis 3, versículo 24. Jesucristo, el último Adán, ha removido el aguijón de la muerte. La simiente de la mujer ha herido la cabeza de la serpiente. A través del Hijo de Dios el paraíso ha sido restaurado. Adán fue creado a la imagen de Dios en santidad y rectitud. Fue colocado en un ambiente ideal, con una ocupación satisfactoria. Fue provisto de compañía divina y amor matrimonial. Su potencial era la inmortalidad, sin embargo él desobedeció y cayó. ¿Cómo pudo haber perdido tanto, no solo para él, sino para la raza humana? La caída del hombre. En el corazón del Evangelio cristiano está la declaración del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Dios envió a su Hijo para rescatar al hombre de su condición perecedera. Si Dios amó de tal manera al hombre, ¿cómo llegó el hombre a estar en un estado de muerte perecedero? Una breve explicación es dada en el siguiente párrafo por Aimee Semple M.C. Person. Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, delante del cual caminó en santidad y pureza, pero que por desobediencia y transgresión voluntarias, cayó del Edén de pureza e inocencia hasta las profundidades de pecado e iniquidad, y que como consecuencia de esto, toda la humanidad es pecadora, rendida a servidumbre de Satanás, pecadores no por fuerza sino por elección, formados en iniquidad y completamente vacíos por naturaleza de esa santidad que la ley de Dios requiere, positivamente. Inclinados al mal, culpables y sin excusa, justamente mereciendo la condenación de un Dios justo y santo. Aunque Adán fue creado a la imagen de Dios, colocado en un ambiente ideal y dotado de todo lo que necesitaba, Adán se rebeló contra Dios y desobedeció su mandamiento. El resultado del pecado de Adán fue vergüenza, culpa, alejamiento y muerte. No solo para él mismo, sino para toda la raza humana. ¿Por qué sometería Dios a Adán y Eva a tentación? Salmos 14, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La prueba del hombre. Su propósito. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Fue dotado de inteligencia, emoción y voluntad. Era un agente moral libre, por ende, era capaz de hacer una elección. Ya que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él podía glorificarle de la mejor manera tras elegir libremente el adorar y servirle. Era necesario que le fuese dada a Adán una oportunidad de hacer una elección. Para Adán y Eva el huerto del Edén no era solo un hogar en el paraíso, era también un lugar de prueba, un lugar para probar su obediencia y lealtad a Jehová. La prueba de Adán y Eva estaba basada sobre un mandamiento claro y directo, una simple ley de obras. La ley tenía dos partes. Una parte positiva, consistiendo de una provisión gloriosa y una parte negativa, consistiendo de una clara prohibición. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 16 y 17. Necesita ser explicado cómo seres que fueron creados con naturalezas santas pudieron pecar. Nuestros primeros padres tenían naturalezas santas, pero no tenían aún caracteres santos. Un carácter santo es el resultado de una prueba en la cual una buena elección es hecha donde una mala elección era posible. Una elección de maldad resulta en un carácter malo. Dios deseaba la adoración y el servicio de seres con caracteres santos y morales. Era necesario entonces que el hombre pudiera hacer una elección libre para el desarrollo de santidad y felicidad madura. Con la elección libre existe necesariamente la posibilidad de una elección incorrecta con consecuencias desastrosas, tanto para ellos como para la raza humana. Su carácter. El mandamiento probatorio dado a Adán era personal, no moral. La caída de Adán y Eva fue el resultado de la desobediencia, no el resultado de un acto claramente inmoral. Esta prueba es similar a la prueba de Abraham, que fue puramente personal, no moral. No hubiera habido una maldad intrínseca por parte de Abraham en salvar a su hijo, él se acercó al sacrificio de Isaac como un acto de pura obediencia a Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos no son correctos solamente porque vinieron de Dios. Dios dio el decálogo porque representaba inherentemente la conducta correcta. Por el otro lado, la ley ceremonial requería obediencia porque viene directamente de Dios, su rectitud no era evidente en sí misma. La prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal fue una ley que buscaba probar la obediencia del hombre. La maldad de Adán estuvo en la desobediencia del mandamiento. La caída de Adán y Eva es el resultado de un acto puro de desobediencia voluntaria.
Su sensatez. Lo razonable de la prueba de Adán y Eva puede ser visto en varias consideraciones. Primero, un Dios sabio que sabía lo que era necesario para traer al hombre a su más alto desarrollo potencial y a su mayor felicidad. Si Adán hubiera obedecido y resistido la tentación de Satanás, él hubiera poseído un carácter santo y moral y se hubiera elevado a un nuevo nivel de bendición y de comunión con Dios. Hay una insinuación de este aspecto en el carácter y en el consecuente traslado de Enoc al cielo. Enoc desarrolló un carácter santo aún después de heredar una naturaleza adánica. Si Adán hubiera obedecido, él hubiera tenido el cielo sobre la tierra. Un Dios amante no hubiera sometido a Adán a prueba si no hubiera sido necesario para proveer la bendición más alta posible para la humanidad. En segundo lugar, Dios, habiendo previsto la falla de Adán, proveyó un plan para su redención. Sabemos que Dios no es el autor del pecado ni causó que Adán cayera. Adán tenía toda la oportunidad disponible para obedecer. Sin embargo, Dios propuso sacar de la falla humana una gloriosa redención, traída a través de la encarnación y muerte vicaria de su propio Hijo, una redención que incluiría la derrota final de Satanás, quien es después de todo el primer pecador. Dios dio una promesa de un Redentor, la simiente de la mujer, y de la derrota de Satanás te herirá en la cabeza. Génesis 3, versículo 15. Hay dos hechos que tipifican la redención provista a través de la sangre de Jesús: el sacrificio de los animales que proveyeron la piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva y la ofrenda aceptable de un cordero que Abel trajo a Dios. Génesis 3, versículo 21, Génesis 4, versículo 4. El apóstol Pedro declara que Cristo fue destinado para ser el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su presciencia, conocimiento del futuro, vio que Adán fallaría y determinó convertir el error de Adán en una bendición reflejada en un pueblo gloriosamente redimido por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20. Aparentemente la prueba de Adán era necesaria y razonable porque cualquier resultado que la prueba hubiera producido hubiera llevado el estado original edénico a un estado final superior.